Y bueno, esta novela, de más de 700 páginas, es muy interesante. Es una obra complicada, pero eso no quiere decir que es bueno. Digamos, provoca pensar, provoca reflexionar. Y yo creo que eso es muy importante. Sí, es una obra magistral. Y eso yo les aseguro. Mezcla ficción e historia, pero como él ha tenido acceso a las fuentes primarias, secundarias y a las más importantes del Perú, ha salido una obra estupenda. Brindemos por la felicidad del autor, de la casa editora, de los representantes de esta mesa de la cultura, de nuestro medio, y brindemos por cada uno de ustedes. Salud y larga vida por Cajamarca. Salud, 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 salud. Ahí está, salud. Salud, salud. Salud. Lugarachos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en las instalaciones del Complejo Monumental de Belén, gracias a la Dirección Desconcentrada de Cultura, la DDC, a la arquitecta Judith Padilla por darnos todas las facilidades. En esta oportunidad estamos con el lingüista y dramaturgo Rafael Dumet, muy reconocido por sus obras teatrales, y por supuesto en esta oportunidad nos trae, incursiona en el mundo de la literatura con el libro El espía del Inca. Rafael, en primer lugar, bienvenido a Lugariano y bienvenido a Cajamarca. Yo soy la persona más contenta justamente porque la novela transcurre en Cajamarca. Justamente aquí, claro, justamente. Como te digo, es un lugar muy importante, ¿no? Exactamente, porque justamente es aquí donde justamente ocurrió la captura de Atahualpa y la muerte de Atahualpa, y es aquí donde transcurre la trama principal de los hechos de la novela. Uh-huh. Así considerado como una novela de espías. Es una novela de espías que transcurre en el pasado, ¿sí? Miguel Garnet, nuestro escritor que es de corazón cajamarquino, lo ha definido como una obra magistral. Y definitivamente, bueno, sabemos que tu obra es una novela histórica, que es resultado de trabajo, de una ardua investigación antropológica e histórica que viene de cerca de 11 años. 11 años, sí. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo así nace esta idea de decir, voy a hacer un libro acerca de esto, exactamente de eso? Bueno, realmente yo estuve rondando diferentes temas para la novela, uh-huh, y finalmente me topé con una pregunta que un profesor de castellano había hecho en el colegio, que decía, ¿por qué los escritores peruanos no hablan de personajes interesantes como por ejemplo Felipillo? Y pensé, ¿por qué no comenzar? Yo tenía la posibilidad de escribir prosa después de haber trabajado en teatro mucho tiempo. Uh-huh. No tenía la posibilidad concreta de escribir teatro, así que decidí escribir prosa, y buscando temas decidí responder esta pregunta. Y comencé por Felipillo y investigando poquito a poquito me fui enterando no solamente de Felipillo, sino de Martinillo, de Atahualpa, de Quisquis, de una serie de personajes y una serie de situaciones que me parecieron fascinantes y que me pareció muy interesante, que además, y muy raro, que nadie había tocado antes realmente en una novela. Lo que tú dices también de Felipillo, sí, es que se tiene la noción de que ha sido un traicionero, un traidor, claro, algo así. Y lo que tú hace un momento, la presentación del libro, lo manifestaste, no era eso. No, claro, yo discrepo con aquellos que caracterizan a Felipillo como un traidor. Uh-huh. Ha quedado justamente esta leyenda de él como, digamos, el epítome, como la representación de lo traicionero. Hay un carácter también racial allí, en ese epíteto, pero yo me pregunto, lógicamente, ¿a quién traicionó Felipillo? Uh-huh. Aquí, para que exista una traición tiene que haber un compromiso de lealtad que debe haberse roto. ¿En qué sentido Felipillo le debía lealtad a Atahualpa? ¿En qué sentido le debía lealtad a Francisco Pizarro? ¿En qué sentido le debía lealtad a Diego de Almagro? ¿En qué sentido le debía lealtad a Benalcázar? De hecho, cuando conocemos un poquito más la historia de Felipillo, él decidió no estar con ninguno de ellos y terminó de las manos de Manco Inca. Él terminó abandonando a los españoles y uniéndose a las huestes de Manco Inca, del Inca Manco Inca.
y fue finalmente capturado y descuartizado. Él murió descuartizado a la edad de 22 años. Ah, jovencito, hace mucho menor que yo. Exactamente. Así que yo no sé, hay, como este, por ejemplo, este mito, esta idea recibida sobre personajes de nuestra historia, tengo la impresión de que la novela rompe con muchas ideas concebidas, muchos clichés que tenemos con respecto al Imperio Incaico, ¿no? Lo que tú también, puedo averiguar un poco más. Tú lo que has mencionado, que Garcilaso ha venido tergiversando muchas cosas. No, claro, lo que quiero decir... por ejemplo, la disputa y el fraticidio de Atahualpa con Huáscar. Claro. Lo que tú dices que es muy diferente, ¿no? Bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, supongamos, vamos a ver una lista de cosas que Garcilaso manipuló, digamos, ¿no? Uh-huh. Supongamos ahorita cuál es la historia más común sobre el origen del Imperio Incaico. Manco Cápac y Mama Ocleo. Ya, eso es una ficción. Ajá. Y además, curiosamente, viene de Garcilaso, es la única fuente que suscribe esa idea, esa leyenda, y además viene del deseo muy explícito de parecerse a una leyenda que nosotros conocemos muy bíblicamente, bien. Adán y Eva. Adán y Eva, eso es justamente, ¿no? Cierto. Otra idea, por ejemplo, Garcilaso dice que el Inca Huayna Cápac dividió su imperio en dos y le dio el norte, le dio a su hijo menor, y el sur le dio a su hijo mayor. Su hijo menor supuestamente es Atahualpa y su hijo mayor supuestamente es Huáscar. Uh-huh. Bueno, esto es obviamente un deseo de hacer inteligible la manera en que se había dividido el Imperio Incaico después de la muerte de Huayna Cápac para los españoles. O sea, para que ellos pudieran entender, porque en realidad la sucesión en tiempos de imperio no funciona así. Funcionaba justamente, la persona que llegaba, se ponía la borla sagrada, era el más capaz. Y bueno, Atahualpa era mayor que Huáscar. Entonces, y no ganaba el mayor, o sea, no era el mayor, no era simplemente por linaje real, no era más solamente el hijo de padre y madre. Pero era la capacidad que pueden tener. Exactamente, había una serie de batallas, de guerras que sucedían inmediatamente después de la muerte de un inca, y literalmente la persona que ascendía al poder era el mejor. Claro. Justamente acá tenemos a Fredo Mieres, es muy reconocido etnólogo. Él dice pues de que eso del concepto de fraticidio que le otorgan a Atahualpa es totalmente falso. Totalmente claro, falso. Bueno, tenía que pelear con aquellos que estuvieran peleando por el poder. Entonces, además el contexto cultural pues era muy, muy diferente, ¿no? Claro, era una forma también de satirizar, de condenar la actitud de Atahualpa para que los españoles puedan como fundamentar, ¿no? Las atrocidades que hacían también. Bueno, Atahualpa no era necesariamente un niño de pecho, pero definitivamente pues es un poco difícil, un poco injusto criticar lo que pasaba en un pueblo hace tanto tiempo y con otros criterios completamente y otros valores completamente diferentes. Bueno, la persona que tenía que llegar al poder necesariamente tenía que derrotar militarmente a todos sus hermanos. Claro, era un gobierno militar, aparte de eso era un imperio militar. Teocrático, ¿no? Teocrático, sí. Exactamente. En esto, justamente de lo que hablas, en este suceso de Atahualpa, y durante las investigaciones para este libro, tú te chocas con un acontecimiento, algo importante, y creas tu obra teatral de Camasca. Sí. De Camasca, que se trata... Quiero que tú por favor nos expliques. No, en pocas palabras, la Camasca es una obra de teatro que ganó el año pasado el primer premio del concurso de dramaturgia del Teatro Británico. Uh-huh. Y parte del premio consiste en la puesta en escena que se está realizando en este momento, se está presentando en Lima en este momento. La obra se va a representar por 2 meses. Ya. Y, qué bueno. Claro. ¿Dónde? En el Teatro Británico. Ya, perfecto. En Lima. Acá, sí. Y bueno, parte justamente del voy a contar un poquito la anécdota, claro, que consiste justamente en esta anécdota por la cual el Inca Atahualpa se presenta al oráculo de Catequil en Huamachuco y decide justamente preguntarle si él ganará la guerra. Es una pregunta un poco ociosa, un poco extraña, porque él ya ganó la guerra. Pero él necesita legitimarse ante el Imperio Incaico porque a pesar de que él ha ganado, nadie termina de creerle. Entonces él necesita por lo menos algún oráculo favorable de algún oráculo. Y entonces se dirige justamente al oráculo de Huamachuco.
y bueno, no... No recibe la respuesta que quería. No recibe la respuesta que quería y trata por todos los medios de conseguirla, apelando a todos, literalmente todos los medios, incluido el soborno, la intimidación, la amenaza e incluso la muerte. Incluso la muerte. Justamente esta parte lo había leído en un libro del señor Lúcido Boy Palacios, que es cajabambino. Ya. Justamente tiene un libro acerca de esto, habla de todo eso, ¿no? Como que el oráculo habla del oro, que así se llama. Es justamente ahí donde escuché esto. A raíz de esto, tú también dices algo muy importante, de que el Perú tiene un número de oráculos, una magnitud tan impresionante que puede estar sobre Grecia. El Perú es el país donde más oráculos ha habido en todo el mundo, incluido Grecia. Imagínate. Y justamente, de hecho, es algo que la gente no sabe. No se sabe, imagínate. No lo sabía. Y justamente el Perú es un país que tiene una relación muy especial con los seres sobrenaturales. Y constantemente anda dialogando con ellos para saber un poco su... Eso sí, se puede sintetizar en el conocimiento del chamanismo. El chamanismo es una cosa diferente. El chamanismo consiste en el trato directo que tiene un intermediario con una fuerza sobrenatural. O sea, el chamán significa literalmente un comerciante. Ya. Es decir, una persona que sirve de intermediario entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. Él justamente pretende comerciar, literalmente. Es como que un puente. Sí, podría decir. Entre lo terrenal y lo sobrenatural. Exactamente, él sirve justamente, tiene que ofrecer cosas al mundo sobrenatural para obtener algo muy concreto en el mundo natural. Perfecto. ¿Ya? Bueno, hablemos de la novela, ¿qué te parece? ¿Ya? Es una novela de más de 700 páginas, resultado de un arduo trabajo de 11 años. ¿Ya? Felicitaciones. Hablamos del espía del Inca. ¿A quién específicamente nos referimos con el espía del Inca? El espía del Inca es el protagonista de la novela, es justamente una persona que está involucrada en una trama concreta para liberar al Inca Atahualpa de su cautiverio. Ya. Los españoles, bueno, pasaron, después de haber capturado al Inca Atahualpa por 8 meses, en algún momento determinado tomaron la decisión de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque se morían de miedo. ¿Por qué se morían de miedo? Porque existían rumores de que en los alrededores de Cajamarca había una serie de ejércitos que estaban preparándose para justamente invadir Cajamarca y rescatar al Inca Atahualpa. Y bueno, una de esas conspiraciones concretas es señalada en el manuscrito que mencioné, el Suma Narración de los Incas de Juan de Betanzos. Y bueno, justamente allí mencionan esta trama para poder rescatar al Inca Atahualpa. Con un espía concreto que se llama Siquinchara, yo decidí reemplazar a este espía que es inepto por un espía capaz y que además era chanca, a diferencia de... Era chanca. Exactamente. Este espía tiene un atributo muy especial. El atributo especial que tiene es de poder contar una enorme cantidad de objetos de un solo vistazo. Y gracias al cual él accede a una educación especial en el Yachayhuasi, que es la casa del saber, y además recibe un entrenamiento especial como espía del Inca. Increíble. Lo relacionan también en ese libro como un quipu. Digamos que la novela tiene una estructura de un quipu gigante, no tiene capítulos, tiene series de cuerdas que de alguna manera pretenden aludir a esta teoría que existe de que los quipus también servían para narrar historias. Sin embargo, bueno, es una licencia que me he tomado, puesto que en realidad lo más posible es que los quipus narrativos servían más que nada como ayudamemorias para ayudar a los samautas o los cantantes épicos a recordar sus historias, pero no tenían las características que tiene la novela. Tengo un amigo que es Brian Velasco. Él le plantea a un gran conocedor de este caso de los quipus, que es Gary Hurton. Gary Hurton decía de que no hay ningún quipu igual. No hay ningún quipu igual. Porque justamente hay gente que dice que él de alguna manera indirectamente está confirmando lo que yo pienso, que es decir, que yo creo que es absolutamente, no es que no se haya descifrado el código, digamos, la piedra roseta de los quipus. Es absolutamente imposible descifrarlos. ¿Por qué? Porque justamente los quipus
obedecen con diferentes códigos, ¿no? Y es absolutamente imposible descifrarlos, puesto que los criterios mentales que existían en aquella época son irreproducibles. Nadie ha sobrevivido para poder contar. Brian Velasco lo que le decía a Gary Hurton decía, pero es como si yo tuviera un sistema contable y tú tienes que tener una copia de eso, ¿no? Claro. Y ahora, claro, y entonces él se refugia nuevamente en la tesis de Gary Hurton y dice, claro, si no hay iguales es porque lo que yo presento como se podría decir, a mi jefe, yo como administrador de área, como administrador de región, en este caso al Inca, es una copia o una síntesis de todo el sistema contable que él tenía. Entonces como que avala, ¿no? la tesis de Gary Hurton. Me pareció muy interesante, claro. Me pareció muy interesante y quería comentártelo. Ojalá que Brian no me llame la atención por eso. Bueno, Rafael, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ti por el interés. No, estoy demasiado interesado. Bueno, ¿te quedas en Cajamarca todavía? ¿Tienes que viajar? Yo parto mañana porque yo he estado viajando por todo el Perú. He estado en Huancayo, Huancavelica, Andahuaylas, Abancay, Cusco, Puno. Hoy día estoy en Cajamarca y mañana me presento en Huamanga, Ayacucho, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Quería hacerte una última pregunta. Bueno, arqueológicamente, con unas arqueólogas también habíamos conversado y habíamos catalogado que Cajamarca se podría decir que es la meca de la arqueología peruana. ¿Ya? Y también hay muchas personas que, por ejemplo, la misión japonesa, que siempre a sus estudios venían aquí, a Cajamarca. Como dices ¿tú crees, para ti, cuán importante es la cultura caxamarca para el desarrollo del imperio incaico, tal vez, para el desarrollo en sí de la cultura peruana en general actual? Bueno, ha sido muy interesante para mí estudiar la cultura cajamarca, pero honestamente no la he estudiado desde el punto de vista arqueológico. He estudiado etnográfico. Por ejemplo, conozco a los personajes, algunos de los personajes que participaron justamente, que venían de la cultura cajamarca. Tengo una idea muy clara de las construcciones que existían en Cajamarca prehispánica, justamente en el momento de la conquista. He revisado los 2 volúmenes del señor Roger Rabines, que compiló una serie de estudios sobre Cajamarca prehispánica. Gracias a ello pude reconstruir de manera muy detallada cómo era Cajamarca en aquella época, inclusive cómo pudo haber sido, digamos, dispuesta en términos arqueológicos, pero francamente no sabría responder en qué medida la cultura cajamarca ha sido, digamos, fundacional en términos de las culturas andinas, ¿no? Hay una tesis del arqueóloga Sorcire Cusicanqui, egresada de la Católica, que también tenemos una entrevista gratamente, anteriormente hecho, donde ella establece su tesis de que los cajamarcas fueron unos grandes negociantes y que por su área geográfica muy definida, tenían esa capacidad, pues, de tener el contacto directo con la costa y la selva. Posiblemente es muy posible. Exacto, entonces esa es una teoría muy buena. Bueno, muchas gracias nuevamente. Por contrario. Por favor, unas últimas palabras para los jóvenes de Lugareando, para los chicos de Cajamarca, para la juventud en general. Bueno, yo no necesariamente les pido que lean mi novela, a menos que tengan interés. Soy de aquellas personas que creen que uno debe leer lo que le interesa. Y cuando esta novela buenamente les interese, léanla. ¿Dónde lo podemos adquirir, Rafael? En Cajamarca no sé exactamente, pero en Lima se puede adquirir en la librería Comunitas, en San Isidro, en la librería El Virrey de Miraflores, en la librería la librería peruana, que también queda en Miraflores, en la librería de la Católica también, y en la oficina de Lluvia Editores, que está en... Que es la editorial que justamente que está publicada la novela y que está en San Isidro. Yo soy un lugaracho. Perfecto. Bien, lugarachos. Muchas gracias, señor Rafael, nuevamente por esta entrevista. Chicos, yo de verdad recomiendo a que compremos el libro. Es un libro que va a nutrir sobre todo nuestra identidad cultural. Ustedes ya saben, yo siempre les he dicho que primero lo nuestro y después el resto. Comparte el video. Lugareando. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias.